Muy bien, saludando nuevamente a todos, a todas por este medio, aprovechando la virtualidad, esta oportunidad maravillosa, y hay que tomarla por el lado positivo, por el lado amable de esta circunstancia que estamos viviendo como humanidad, conjuntamente, globalmente hablando, la cuestión de la salud tan compleja, y nos ha dado una de las oportunidades es esta, comunicarnos por medio de los medios virtuales, y este es uno de ellos, con nuestros amigos, compañeros, gente de antaño, con las cuales estuvimos vinculados de diferentes maneras. Y en resumidas cuentas, esto es en lo que se refiere a nuestro grupo de estudio, los cuales iniciamos carrera académica por allá por 1991 en Cali, Colombia, en la Universidad del Valle, nada más y nada menos que en este campus universitario, lo cual era un gran reto para cualquiera que estuviera terminando bachillerato en Colombia. Saber que iba a entrar a esa universidad es uno de los privilegios más impresionantes que había. E incluso gente que tenía a veces acceso económico para ir a la Javeriana, como fue el caso de un compañero nuestro, se moría de las ganas por estar en el Valle y él lo logró. Me refiero a Alberto Miguel Price, que inclusive vivía muy cerca de los Rodríguez, en una de esas bonitas mansiones del área de, no de Antejardín, como le llaman allá, pero de propiamente Ciudad Jardín. Es una, para que quede para el anecdotario y para que se entienda la trascendencia de esto. Muchas personas queríamos entrar a esa universidad y particularmente muchos quisimos entrar a estudiar psicología y gracias a Dios lo logramos. Y Juan Carlos es uno de ellos, es uno de los que cursó por esa época tan conflictiva a nivel nacional y regional debido a la transición que había en Colombia por el cambio de constitución. Había una constitución que venía desde el siglo anterior, desde 1886, si no recuerdo mal, y luego estaba a puertas de comenzar una nueva constitución a raíz del asunto del narcotráfico, la guerrilla, el estallido social de los 80 y empezando los 90 con mayor razón. Hubo la imperiosa necesidad de empezar un nuevo orden constitucional y de ahí viene este asunto. Y nosotros empezamos en ese año, el año de la Constitución. Y interesantemente, como lo he mencionado, recién fallecía uno de nuestros referentes en la universidad, don Estanislao Zulet, persona que por demás era muy admirada por nuestro compañero, aquí se menciona de él, Alberto Price. Bueno, retomando entonces esta idea y aprovechando este contexto actual y en el marco de la celebración recientemente de 75 años del establecimiento de la universidad nuestra, de nuestra alma mater, de la Universidad del Valle, que por esta época, por estos meses, cumple 75 años de establecida de fundación, y nosotros nos hemos reencontrado recientemente desde septiembre del año pasado, compañeros de este grupo, de este cohorte del 91 en psicología, para interactuar de una manera muy interesante. Y esta es una de ellas. Esta es una de estas expresiones y tengo a continuación el gusto de presentarles a don Juan Carlos Torres, el cual es uno de esos estudiantes interesantes que yo admiro mucho de esa época y con los cuales compartí de diversas maneras. Así que bienvenido Juan Carlos, muchas gracias por aceptar esta humilde invitación de parte mía. Oh, Albert, muchas gracias. Creo que es un ejercicio muy interesante ponernos a hablar de nosotros mismos y de compartir nuestros caminos 30 años después. Excelente. Gracias nuevamente. Bueno, entonces ya entrando en materia, si te parece bien, Juan Carlos, amigo, voy a proceder entonces con la primera interrogante. Y es básicamente saber quién eres. Aunque te conozco y te conozco bastante, y estabas bastante joven, conozco hasta tus gustos musicales, pero me refiero para que te presentes, porque este material va a ser compartido con muchas personas, aprovechando también los medios virtuales y digitales, las redes sociales y demás, y estas personas van a tener la oportunidad de conocer quizá uno de ellos a su maestro, que por respeto no le haría una pregunta de estas, de preguntarle dónde nació, o porque no corresponde a un estudiante de hacer cierto tipo de preguntas por los formalismos académicos, universitarios y demás,
quizá llegar a sentirse como que está interrogando al maestro. Entonces, pero quizás estos estudiantes van a tener esa oportunidad de conocer lo que va a compartir el maestro de ellos. Y quizá personas del común, personas de a pie, de trabajos muy sencillos en nuestro país, e inclusive personas de otros países, porque es lo bonito de esto, que se comparte y otras personas del globo terráqueo pueden conocer aspectos puntuales de él, de esta persona tan interesante. ¿Quién es Juan Carlos Torres? ¿Cuál es tu historia tan intrigante, tan fascinante? ¿En qué ciudad Pues, naciste y aspectos que tengan que ver con en qué otras ciudades de Colombia, que sé que son varias, has vivido? ¿En qué ciudades del exterior, que también varios países? ¿Cómo transcurre tu niñez, tu adolescencia, tu juventud? ¿Y dónde, por ejemplo, estudiaste primaria, bachillerato? Yo creo que esos detalles son tan deliciosos de saber que este es el momento para que nos lo puedas contar. Muchas gracias de antemano. hombre, gracias, Talber. Pues mi historia, yo la voy contando, pero ya es como el recuento, porque más bien yo me fui descubriendo. En la vida, mi origen, y cuando me dicen de dónde soy, yo digo de Colombia, porque yo nací en Buga, porque mis padres, mi papá era bogotano y mi mamá es bayuna, pero ellos vivían en Aguachica, Cesar. Tuvieron un accidente muy, muy grave y mamá se fue a Bogotá, donde mi familia paterna, y luego a Buga a pasar el resto del embarazo, donde mi familia materna, y bueno, ahí nací. Cuando digo que me fui descubriendo es porque ahí comenté un pedacito, vengo de una familia bogotana de origen santandereano. Eh, Posteriormente estuve trabajando en Norte Santander y visité la zona donde hubiera podido nacer. Eso fue algo muy interesante para la vida mía. Pues yo sabía una parte de esa historia, pero quería transitar en ella. Y la otra parte de mi familia, una parte es paisa, mi abuelo materno era de Fredonia, Antioquia, y mi abuela del Valle, pero con un tatarabuelo, no, un bisabuelo de ella, inglés. Vino a Buga justamente, se quedó acá, armó toldo en Colombia y bueno, se desarrolló. Y esa parte de la familia, hoy curiosamente todavía nos reunimos y todos los que tienen ese apellido, pues sabemos que somos primos cuando nos encontramos, bien sea en Facebook, cualquier lado. Ah, esa familia. Gente muy sencilla, muy humilde y agradezco mucho esa pertenencia a ese aspecto. Entonces, tengo procedencia de muchas regiones. Esto hoy por hoy, y después cuento, me sirvió mucho, pero de joven, de niño no era tan fácil porque las costumbres de los bogotanos, cuando yo iba a Bogotá, pues yo era niño caleño y ese que portaba raro y venía de Bogotá y entonces aquí a la familia de acá, ¿por qué se porta así? Por una cosa que no sabía qué era, pero aprendí a lidiarlo y a construir mis formas de ser. Después me enteré pues que es que hay códigos sociales, culturales, que hacen que las personas tengan un modo y no otro, y en esa época pues más no era tan sencillo lidiar con la diferencia. Eh, digamos que también con formas de inscripción distintas, la bogotanía tiene una forma de ser muy particular, muy interesante. De hecho, cuando he trabajado con gente, y gente me dice, cuando yo agarro acentos muy rápido, y hay gente que me dice, ¿usted es de dónde? Usted pareciera que es de acá o pareciera que es de allá. Porque he estado con bogotanos y pues no es que hable el acento, pero, y claro, porque permeado de vivir con esta parte de la familia. Hago esta acotación porque para mí fue todo un tránsito y creo que derivó en muchas de las cosas de la sensibilidad y de ciertas habilidades que fue adquiriendo para leer y comprender las culturas y cierta fascinación también por las culturas, por las diferentes formas de volverse persona en diferentes lugares. Estudié en un colegio aquí en Cali de clase media con una propuesta social muy interesante, es el Club de Leones.
que recogía a chicos de clase media alta y después media y media baja. Entonces fue todo un laboratorio social para descubrir las similitudes y las diferencias con los compañeros. Hoy por hoy tengo grupo de amigos con todos ellos y a veces nos encontramos en físico y a veces pues en digital, con anécdotas muchas muy interesantes. Yo me fui a prestar servicio militar un año. Una parte de mi familia fue militar, mi abuelo paterno fue militar, fue coronel y estuvo participando en, creo que en una, si no me equivoco, no me falla la memoria, en uno de los conflictos que ha tenido Colombia, como en Perú. Un tío mío, hermano de mi papá, también fue militar, estuvo en la guerra de Corea. Entonces pude conocer, de alguna manera, de una parte de mi familia que quería que yo siguiera esa tradición, pues yo no tanto. Conocí por dentro y estuve inclusive transitando muchas de esos lugares, pero yo siempre he sido muy reflexivo y muy crítico frente a las cosas y ese lugar es un lugar muy interesante, pero muy complejo, muy difícil, el ejército, con unas labores importantes. Digamos que la humanidad ha ido creciendo y ha ido saliendo de lo militar hacia lo civil, pero digamos, ese lado de la vida todavía se requiere mucho, ese control de armas, o al menos parece ser las sociedades parecieran requerirlo. Luego de estar allá, yo quería entrar a estudiar, pero cuando llegué a la Universidad del Valle, no alcancé cupo para inscribirme y entonces me matriculé para estudiar Derecho en la Libre. Conocí muy buenos amigos, fue una experiencia muy interesante del 87 al 90. Eh, con todo ese proceso de Cali, con el narco y con la gente estudiando y todo lo del derecho, estaban los Rodríguez Orejuela pues ahí ya en moda en Cali, todo el aspecto, los aspectos éticos muy particulares de lo que tenía la sociedad en esa época. Y me gustó mucho estudiar, ahí conocí buenos profesores, muy, muy buenos profesores de sociología, de antropología, de economía. Estudié dentro de la carrera 2 años de economía. Me ayudaron mucho a tener una conciencia muy interesante de lo que son los modelos económicos y el impacto sobre el humano. Historia del derecho, y bueno. Pero yo empecé a encontrar unas materias que me orientaban mucho a lo psicológico y yo dije, no, definitivamente para mí no es. También en aquella época tenía el cabello largo, y la Universidad Libre era un poco, a pesar de ser libre en esa época, era un poco conservadora y no me gustaba ser ese punto tan conservador de todo. Entonces, yo me quiero ir a estudiar psicología y en la Valle. Estuve un año quieto por fuera, mi año sabático. Pinté, estuve en grupos de rock, toqué con grupos. Anduve un año por ahí explorando y conociendo y estudiando, pues, porque siempre me gustaba leer, me gustaba la filosofía. Ya en esos días me gustaba mucho la filosofía existencial y ingresé pues a la Universidad del Valle en el 91, en eso que estás marcando vos como una época interesante de cambio entre la Constitución del 86, que era una constitución conservadora, y la del 91, que era una constitución neoliberal. Sin embargo, hay mucho por decir ahí en ese aspecto porque fue una constitución de un pacto social entre grupos políticos para agenciar y movilizar un nuevo modelo económico. Con la constitución del 91 se dijo que se iba a abrir, que iba a haber apertura, que nuevas formas de pensar en la parte religiosa, en la parte social, en la parte económica, y se hizo, digamos, un trabajo jurídico muy interesante, porque la carta yo creo que está por desarrollar. En Colombia todavía pasar del derecho a que se haga praxis o pase a la parte procedimental toma un tiempo y yo creería que nosotros estamos apenas empezando a ver cómo, pero ahí se hizo bajo un manto de
vamos a cambiar todo, vamos a hacer un nuevo pacto, vamos a meter un nuevo modelo económico y obviamente con una lucecita de meter un grupo de guerrilla o de oposición, más o menos así, para darle como garante de que hasta un grupo armado que ha ido contra el Estado está en esto y lo metieron. Y nos metieron en el baile, pero hay muchas cosas que no son tan lindas como se creen, pero sí favorecieron el desarrollo del modelo económico. Lo que falta es desarrollar el resto, el modelo socialdemócrata. El modelo económico ya empezó a andar hace rato, pero eso ha traído un impacto. Bueno, en medio de eso, en el 91 yo ya tenía bueno, ya en derecho se ve, es una carrera llamada de el derecho y ciencias políticas. Entonces ya ahí me empecé yo a sentir como algunos elementos y unos lineamientos de lo que me gustaba, el punto crítico de análisis de la sociedad en una de los artefactos llamado política. Al irme a la universidad, al principio me pareció muy interesante ver una cantidad de personas, de compañeros, pero no fue sino hasta tercer semestre que me empecé a interesar muchísimo en la carrera, con algunos profes que me gustó muchísimo sus planteamientos y me ayudaron muchísimo en ese tránsito. Cito a Miriam Vega y cito a María Cristina Tenorio, con las cuales inclusive empecé a hacer investigación. Desde peladito, desde cachorrito, pues empecé y me gustaba porque era investigación de terreno, era ir a trabajar con chicos en el Proyecto Atlántida. Como por ejemplo el Proyecto Atlántida, exacto, con los adolescentes. Y, y era empezar a trabajar con chicos, en ese malestar de los chicos. Yo de alguna manera me situaba también en ese malestar con la sociedad, como muchacho tratando de encontrarme. Y yo veía ese malestar también en nuestra sociedad. Entonces nos tocaba hablar con chicos del distrito de Agua Blanca, con gente de clase media y con gente de clase alta, pero todos chicos. Y eso me enganchó muchísimo, pues, como a ese trabajo de exploración de mí mismo, de otros como yo, en una sociedad nueva, porque realmente Colombia es una sociedad nueva. Lleva unos años tratando de independizarse en el sentido de autonomía social y política. No lo hemos logrado en absoluto. Somos una Tratan, sociedad feudal. tratando hasta de construir una identidad propia como país. Total, y somos una sociedad feudal todavía en muchos aspectos que ya después alcanzaré a mencionar. Entonces, en medio de eso, yo era un chico rockero que me gustaba mucho el análisis, la reflexión, la lectura, pero también era muy minimalista, el disfrute de las cosas de la vida, de las pequeñas y las grandes cosas de la vida. El lazo social descubrí que me gusta mucho y que yo tengo para qué, tengo una buena habilidad para tener amigos. De hecho, mi familia a veces me molesta, dice que yo hago amigos hasta haciendo fila en un banco o haciendo fila en un aeropuerto y me termino haciendo amiguísimo de, bueno, pero es muy rico porque es conocer a las personas, como en lo genuino de quiénes son y que, para dónde van y qué es. Allí, digamos, transcurrieron gran parte de mi tiempo en la universidad, una universidad que recogía, parte de mi familia quería que yo estudiara en una universidad privada muy prestante, porque tenían vínculos, la familia de Bogotá tenía vínculos con gente de esa congregación religiosa, pero a mí no me parecía. De hecho, el hecho de no poder expresarme, ni ser, ni vivir con el cabello largo, ni yo veré qué hago, bueno, como dar este proceso, no, sentía que no me llamaba, no me atrapaba. Mi campus universitario además me empezó a ofrecer con otros compañeros de trabajo y colegas con los que por ahí nos vemos, unos lugares de discusión hermosísimos y buenos y un grupo nosotros, ese salón nuestro tenía un nivel muy, muy alto de reflexión y de análisis y de muchas cosas y entonces era muy interesante discutir y hablar con los compañeros porque, bueno, la gente, además de muy buenas notas, también tener un muy buen nivel y yo creo que eso ayudó, E, también me jalonó mucho. claro, e incluso te recuerdo, por ejemplo, trayendo a la memoria ese autor que te impactaba mucho por aquella época, no sé si aún tiene tanta relevancia para ti, me refiero a Paul Thomas Mann, que era un autor que te fascinaba y lo traías mucho a colación durante diferentes discusiones y pláticas.
Sí, sí, entonces, pero ahí yo hago que, gracias también a mi formación con mi línea paterna, bueno, y a mi línea materna, mi abuelo, que con ellos, antes de entrar a cualquier universidad en el colegio, ya he leído libros de como Pekín y Moscú, había leído el texto de contrato social, o me ponía en discusiones con ellos y como que en ese ambiente social y político eso resonaba más, en la Libres resonaba un poco, pero en la Valle empezó a resonar mucho más. Entonces pues me atrapaba, pero era no un aspecto para reflexionar sobre la política, sino más bien sobre la realidad social, sobre qué ocurre con nosotros, con nuestra sociedad. Entonces, por mi lado de gustos personales, mi música me ayudaba a ver eso y hacerle frente a eso, pero también por mi lado profesional se metía por allí. De hecho, en cuarto semestre me tocó tomar una decisión muy difícil porque yo estaba estudiando la carrera con un alto nivel que teníamos ahí, estaba en la investigación Proyecto Atlántida y tenía un grupo de rock, hermano, y mis amigos pues ya al último empezaron a oír mucho en un paseo por allá en el lago Cali me dijeron, bueno, hermano, ¿aquí o no? Más bien miré a ver, y entonces pues yo tomé la... No, tomaba decisión de parte y parte, a ellos no les servía una persona así, que estuviera ahí, no estuviera, que no le dedicara tanto tiempo, pero ya me he dado cuenta que ha dejado de sentir la pasión de hacer eso, y lo ha dedicado a otro lado, entonces yo le dije, no muchachos, venga, y somos grandes amigos, todavía tengo por ahí muchos vínculos con ellos, gente que salió adelante en el mundo de la música muy, muy bien, y yo por mi otro lado, porque ya dije, no, espérate, eso de que ya me voy medio perfilando, ya me voy E, medio encontrando. e incluso recuerdo ese ensayo que escribes para una clase para Érico Rentería en Psicología Social, donde la temática que escoges es hablar de las dinámicas que sucedieron en ese grupo de rock. Y recuerdo mucho ese tratado. No, y fue ese curso y el trabajo que hice con Érico fue muy interesante porque pues yo me desarrollé como en una línea de cognición, la de Piaget y Vygotsky, y una línea de psicoanálisis. Y con esta línea de lo social me ayudó a hacer mucho ruido de lo que era la intersubjetividad. Y eso bueno, después, más adelante, repercutió en que retomara elementos de la psicología histórico-cultural de Vygotsky y de lo sociológico y de esta cuestión de la psicología social. Entonces, en esos campos uno encontraba gente muy interesante, muy chévere, pero porque también uno iba a discutir y presentaba y mire esto y eh, era un proceso de acompañamiento que admiro y aprecio a los profes, unos profes un poco más duros, otros mucho más cercanos, pero creo que yo me siento eh, privilegiado, digamos, de haber conocido a quienes fueron nuestros profes, nuestros docentes en aquella época, porque su nivel de exigencia o sus reflexiones pues nos llevaron a muchas cosas muy importantes pues para el desarrollo. Yo hablo pues de mi caso, en mi caso. Bueno, yo termino la universidad, empiezo como a trabajar en una línea clínica individual, muy interesante. Me fue muy bien y me gustaba mucho ese campo. Y la conectividad con la sensibilidad y las necesidades de las personas para mí se da, se da de una buena manera y se da, ya lo descubrí que no solamente en mi lengua, sino en otros lugares. Ese ha sido punto de trabajo, pues me ha gustado y lo encontré en clínica. Después trabajé un poco en la Universidad del Valle con un modelo de intervención psicoterapéutico que tenía la universidad, un centro de servicios. Y después me voy a trabajar con una ONG en un tema que siempre me ha llamado la atención, el tema de la violencia y la cultura. En el distrito de Agua Blanca, este caso era sobre violencia urbana, yo había trabajado en rehabilitación, entonces me voy para allá, fueron 5 años de un laboratorio, pero buenísimo, que combinaba lo clínico. Yo me había seguido formando con una institución de este enfoque psicológico por 3 años, me gustaba, pero yo echaba en falta otros elementos y ahí fue cuando decido volver a la universidad a estudiar la maestría en psicología cultural, pero Pero, Juan Carlos, hago mención de esto, porque quedó pendiente ese aspecto. ¿Por qué a nivel de tu psique misma,
¿por qué escoges específicamente psicología en aquel momento, ya precisamente hablando en ese contexto? ¿Por qué escoges psicología y por qué puntualmente en la del Valle? ¿Por qué psicología? Porque me gustaba mucho la lógica subjetiva, las formas de pensar, de sentir, de actuar de las personas. Y que yo veía que no todo el mundo era igual y que no en todas las regiones son iguales. Y entonces, como esas particularidades me llamaban a mí muchísimo pues la atención, como bueno, ¿y qué hay aquí? ¿Cómo estas personas logran pensar de esa manera, desarrollarse de cierta manera o conflictuarse también de ciertas maneras? Y un poco en esa línea y un poco también en una búsqueda propia de poder comprender mucho más algunos aspectos, como te comentaba, estos aspectos de las diferentes formas de ser familia y entender. Me gustaron mucho. Yo empecé a inclinarme por la psicología en eso. Fue como mi elección, digámoslo así, sobre la subjetividad humana. Y ese es un tema que me gustaba. Lo redescubrí cuando miré que los autores y los filósofos que yo leía tenían que ver con eso. No eran teóricos puros y duros, sino que han trabajado o lo social o lo psicológico individual por personajes o por tratados. Yo en Nietzsche no es que leyera todo, pero leía, así hablaba Zaratustra, que era en un personaje y en una narrativa la filosofía del pero andando. Para ponerte un ejemplo, en Sartre igual, El ser y la nada es un texto muy difícil. Yo lo llegué a leer, pero no lo disfruté. Lo entendí, pero no lo disfruté. Mientras que la náusea, wow, era un personaje y era la vida. Y ahí entendía la filosofía que proponía Sartre. Entonces yo siempre me di cuenta que empezaba como a capturar eso, la esencia ahí de la persona. Y eso me llamó El la atención. fondo, Sí, para responder a tu pregunta. Más que el gracias. derecho, que me parecía a mí cuando el derecho ya en cuarto y quinto año se vuelve más, al menos el derecho hasta antes del 91 creo que ha ido cambiando, es un derecho positivista, el que hiciera tal cosa incurrirá en tanto, el que hace esto incurrirá en tanto, y el manual de procedimiento dice tanto, son muy mecánico, y yo descubrí que lo mecánico para mí no, a mí No algo ya funciona. se vuelve mecánico y para mí ya eso es como jartera, yo ¿Te digo, ay, no, aburre? ya como que la pillo y digo, no, listo. De hecho, cuando empiezo a trabajar con esta ONG, una de las cosas que más me gustó es que uno trabaja ahí por proyectos. Entonces, yo estuve, dijo que yo era de los que más me duraba, porque yo hago parte de la generación que se demora más en tránsitos. Hay gente que hoy dura 6 meses, 9 meses en un proyecto y chao, se pega para otro lado. Me tocó hacerlo también. Pero descubrí eso, como poder estar en un lugar, poder conocer la gente, poder hacer un trabajo, poder poner unas metas y bueno, luego desarmar el toldo y despegar. Pero, por ejemplo, disculpa que te interrumpa nuevamente, porque esto es bien interesante. Estás hablando más de lo social, las ONGs, pero recuerdo muy bien que tú comienzas tu primera línea clínica en la cual comienzas a profundizar, es la población de los infantes con asuntos de autismo. Eso lo recuerdo muy bien porque estabas muy apasionado por eso. ¿Qué resaltas de eso específicamente? Pues el autismo, por el desarrollo de algunos profes que venían trabajando esa línea, mis profesores de clínica y algunos de cognición, eh, yo vi, cuando además conocí los niños, los vi, porque tuve la ocasión de ir, eso sí me ayudan a entender en un punto mi enigma sobre lo humano y sobre la subjetividad. Entonces yo veía, porque esos niños me servían a mí de, bueno, ya había visto psicología del desarrollo, los niños hacen esto, habíamos visto niños que hacían estos desarrollos, que no, paquete, pero este no. Ah, papá, ahí se volvió pues el asunto de, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hay en ellos? ¿Y cómo es este asunto? ¿Y por qué está acá? Y no solamente el por qué, sino, y entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál sería una terapéutica posible, una forma de vinculación o de conexión, digamos, con estos niños? Me gustó bastante el trabajo, por eso tuve grandes encuentros con el conocimiento con los niños. Hubo unos niños que hicieron unos avances muy interesantes porque en esa época yo también estaba pues con supervisión, pero hubo otras cosas muy, muy, muy duras y difíciles que vi al interior de ese mundo
que me parecieron, además que es el campo de la privacidad y la intimidad muy pesado, y yo, wow, esto está pesado, está duro. Me retiré más bien por reorganización de agenda, porque ya para esos días fue que empecé mi trabajo con la ONG, pero ya le venía echando cabeza a que era un campo un poco difícil, un campo donde los avances se ven, pero los avances pueden producir efectos en alguna persona cercana al niño y eso es todo un rollo durito. Y obviamente hay gente que lo hace y tiene unos soportes, pero me parece un poco complejo para comprenderlo. Sino que ahí aparece lo que te quiero decir de este otro mundo, de las violencias, ¿no? Estas violencias tan micro como las que se pueden dar al interior de patologías profundas, porque se dan una serie de dificultades y a veces de microviolencias, sino más una violencia que tenía que ver con Cali, con lo urbano. Esto ha sido un lastre también en el distrito de Bogotá, mete una crecida enorme por la migración, por desplazamiento y conflicto armado, pero también por búsqueda de necesidades, porque la gente viene acá, pues porque está el narco ofreciendo plata y la gente se viene. Y eso es un laboratorio social impresionante, el distrito y otras zonas. Y yo empiezo a trabajar con esta ONG y me empezó a gustar que ellos tienen una mirada que te ayuda a descentrarte de lo inmediato y te permite tener una doble mirada, conservar tu A mirada de largo, colombiano, de mirada como colombiano, pero también una mirada desde otro ángulo, que no es largo del plazo. colombiano. Y te ayuda a interrogarte muchísimo sobre que a veces uno, inclusive por estar tan metido en el proceso y en el problema, no ve cosas que son obvias. Que uno adentro las entiende porque está la lógica, pero a veces por la misma forma de entender deja de ver otras cosas. Eso fue lo que me ayudó de este trabajo con otro externo que me interrogaba y me ayudaba a pensar, pero y aquí y acá y A reflexionar sí. más Entonces ahí profundamente. me regresé a la maestría, hice la maestría en este término porque quería conceptualizar una práctica, quería hacer una sistematización más que una sistematización de experiencia, era conceptualizar mi práctica. Yo hice unos descubrimientos como profesional muy importante e interesante dentro de lo que era la violencia urbana. Un ejemplo, según si seguimos los manuales psiquiátricos, que no son psicológicos, pues muchos de estos chicos caerían en diagnósticos como trastorno antisocial, trastorno del desarrollo, pa. Bueno, eso ocurre en una sociedad donde 1, 2, 3 casos o 4 se dan de 1000, pero cuando de 1000 son 800, ya uno empieza a decir, no, espérate que aquí no hay una patología individual, Es aquí algo social. empieza a haber otra cuestión, hermano. Entonces, obviamente, empieza ese interrogante, porque vos sabes que yo siempre me hacía preguntas, en el hacer para yo poderme apasionar tengo que hacerme preguntas, y yo lo veía, y así es como yo me muevo. Y yo empecé a hacer muchas reflexiones, entonces me postulé muchísimo, tuve que ir a revisar a antropólogos, sociólogos, psicólogos culturales, psicólogos sociales, eh, que me ayudaron a mirar otras elementos de la subjetividad. Yo hasta ahora había revisado más que todo la intrasubjetividad, con el enfoque que tenía en la época, pero empecé a revisar otras cuestiones de la intersubjetividad y de la transsubjetividad, o lo que llamamos lo cultural. Y cómo esto lidiaba, entonces era como un poco metafóricamente como el efecto mariposa, una cosa aquí tiene que ver con lo de acá y efecto afecta acá o allá. Bueno, más o menos por ahí se veía ese aspecto. Por ejemplo, el distrito de Agua Blanca vi los carros que yo no veía, que veía de pronto pasar cerquita de la Universidad del Valle porque iban para Ciudad Jardín. Unos carros finísimos, metidos en el distrito. Alguna vez yo le pregunté, ¿y esto qué? Papás, que estos manos quieren traer la plata acá. O sea que la dinámica de arriba funcionaba con los de abajo. Y, oh sorpresa, como, uy, ¿cómo así? O sea, estos chicos de acá negocian con los de allá, llevan su plata, estos de aquí hacen trabajo. Entonces era una cosa muy complicada. Pero como ellos se volvían personas, tuve la ocasión pues de hablar con muchos de ellos y de ver el lado humano y el sufrimiento y las condiciones con las cuales ellos se formulaban sus preguntas de vida.
Y eso fue muy interesante porque el proyecto en sí tuvo ese viraje con otro colega que trabajamos también en esto y nuestros compañeros de otras profesiones. Crecí muchísimo en lo interdisciplinario porque trabajé del lado de la fisioterapia, de fisiatría, de enfermería, de trabajo social. Con enfermería tuve una compañera muy sensible a lo psicológico y puede ver cómo a través de las escaras o úlceras por presión que le dan a los lesionados, se puede ver si un paciente está deprimido o si se está recuperando. O sea, en la carne podía haber procesos psicológicos. Entonces, es un asunto bastante interesante, como te decía a mí, pues muy novedoso. Luego, para pues, seguir como en la línea de vida, de la narrativa, yo me quedo un tiempo aquí en Cali, pero me vuelvo a enganchar con esta ONG. Me quedo un tiempo en Cali porque la ONG primero logra trabajar que la violencia urbana era un problema de salud pública para Cali. Estaba reportando muchos muertos, muchos heridos, inclusive en hospitales de nivel 2 y 3. La alcaldía de aquella época decide asumir el proyecto, o sea, se lo transferimos y lo pasamos al distrito de Bolanca, al Hospital Carlos Gómez Trujillo, pero por aquellas cosas administrativas y el país de papel, este proyecto no respondía a esta lógica de EPS, IPS, facturación, mega aquí al y ese servicio esquema. acá, y lo dejaron caer. Se cayó. Yo alcancé a hacer quedarme un tiempo aquí porque la propuesta se tenía que consolidar. La dejé, quedó andando, alcanzó a estar 4 años, pero se desquebrajó totalmente. Ya para esos días yo me había ido a norte de Santander, al Catatumbo. Es un lugar que sigue siendo noticia, hace poquitico pasó algo. Tengo todavía muchos amigos vinculados al sector de allá. Y pues crecí de otra manera porque vi a la otra Colombia, la Colombia que no sale en televisión, a la Colombia que no está metida dentro de este manejo mediático, pues de lo que es la realidad social colombiana. Y la que está muy cerca de Venezuela, por demás. Sí, a Venezuela, pero no es solamente a Venezuela, es una dinámica que tenía que ver con guerrillas varias y vi varios de todos esos actores, con paramilitares, con ejército. Hay lugares de Colombia aún donde el Estado colombiano no existe, no existe, ni entra ni por televisión porque no hay señal. Y los grupos se distribuyen, por eso te decía que Colombia es un país feudal. Entonces, tal actor armado, sea cercano o lejano al establecimiento colombiano, domina la zona, pone sus banderas, y no hay otro. Mira lo que pasó hace poquitico nomás en Antioquia, creo que sé, fue en la costa, donde mataron a una persona, y dijeron, nadie lo viene a recoger. Que un grupo le diga a un Estado, ni siquiera ustedes pueden ir a recogerlo, es un acto de poder impresionante. Más o menos eso fue lo que descubrí allá. La realidad de la violencia era diferente, aunque había una conexión, porque la gente en lo urbano es gente que ha venido de lo rural. A eso lo averigüé pues mucho trabajando con la gente, pero también con investigaciones que se desarrollaban en sociología sobre eso. Hay un autor llamado Briceño, Roberto Briceño, es venezolano y has trabajado todo ese aspecto de la migración y el desplazamiento y los efectos en segundas y terceras generaciones. Y estuve pues en lugares inhóspitos donde se hicieron famosos en Colombia por masacres, por incursiones de, pues, muy delicados, pero también eran lugares donde ofrecía el acertijo de seguridad para todos y cada uno, de aprender de eso, inclusive del manejo de la información, pues que se pueda decir y no decir, afuera, mejor dicho, allá adentro y afuera, afuera por las familias y toda la cuestión, pues en esa época casi no se conocía. Estuve viviendo en comunidad indígena por largos periodos de tiempo, duraba uno en un mes, podía estar no 20 días al mes en comunidades, sino que yo cuando subí a coordinador empecé a rotar, entonces había un mes donde me tocaba de 20 y pico días en el monte, en comunidad indígena o a veces en comunidades colonas, viajando y conociendo 5 municipios. Una anécdota que me pareció curioso es que yo llegué a conocer más municipios
de Norte Santander que el norte santanderiano promedio de Cúcuta. ¿Por qué? Pues porque la gente no podía ir a esas zonas. Por el Pero también miedo. descubrí, sí, pero también descubrí una zona muy particular, la selva, lo selvático, los ríos, los caños, los saberes de los indígenas. La Colombia profunda que llaman. Eh, sí, vi caimanes, vi nutrias, vi toda cantidad de serpientes, pero ahí pues de serpientes, unas muy bravas, otras pues no tanto, aprender a distinguirlas, aprender a moverse, descubrir que el animal más peligroso de todo es un zancudo, no son esos animales, sino que un zancudo te da malaria, fiebre amarilla, dengue y bueno, te puede fregar. Aprender a vivir con eso, ir en botas, subir, andar en canoas 4 o 5 horas y después 5 horas a pie por la selva, selva, no, no trocha, selva. Un trabajo más antropológico que psicológico, diría yo. Sí, muy, muy etnográfico en muchas cosas. De andar en carretera y desbarar un carro uno con esos lugares eran súper calientes, la temperatura, los lugares son cercanos al petróleo en Colombia, son muy calientes, son temperaturas de 45, 46 grados, pues a la sombra, y una humedad del 90 y pico por ciento. Pero a mí me encantaba porque un poco por mi espíritu aventurero y un poco por el querer saber y conocer de todo esto y acompañar a las personas que estaban ahí, a las personas de mi equipo, pero también a las personas con las que trabajábamos, un trabajo humanitario, digámoslo así. Luego, pues de ahí yo me regreso a trabajar a Buenaventura, en 2 proyectos, para poder terminar mi maestría, porque yo me fui sin haberla terminado, tenía todo, había terminado materias, pero no, no presenté el trabajo final y me fui. Y yo, no, yo allá termino, no, hermano, usted en la selva, usted no tiene internet, no tiene nada, no. Entonces, finalmente la universidad me llama la atención y me dice, bueno, o viene o se le acaba el chiste. Y yo, bueno, pedí traslado, me cambié. Buenaventura urbano, yo lo conocía como Bayuno, pero no lo conocía viviendo y conociendo la dinámica tan dura que tiene el puerto. Tengo grandes amigos allá también, pero también una realidad bastante pesada. Aún sigue siendo muy, muy pesado por todos los actores, cosas que pasaron que me tocó presenciar y cosas durísimas pues desde la sociedad. Es uno de esos Bueno, pequeños países que está dentro de Colombia que describías una semana anterior durante un conversatorio. Es parte de este conglomerado de países que componen nuestra nación, nuestro país. sí, Buenaventura es realmente la capital del Pacífico. O sea, si la gente mueve de Chocó, va a Buenaventura. Si la gente mueve de Cauca, de Guapi, de López de Micay, del Charco, que el Charco ya es Nariño incluso, pero de Iscuandé, toda esa gente va a Buenaventura. También porque Buenaventura queda a 2 horas de Cali. La gente que está en el Charco tiene que bajar hasta Tumaco, que son muchas horas, o meterse por Barbacoas para ir a Pasto, que son como unas 7, 8, 9 horas. Y pues con Popayán, pues ni modo. Eso están franqueados y divididos por la cordillera y por la selva. En una posición muy particular, pues que ha dividido la zona pacífica de la zona continental. Trabajé año y medio ahí y tuve la oportunidad de trabajar en proyectos médicos, en proyectos de orden psicosocial, con una ONG francesa en este caso. En ese intercambio, la primera vez trabajé con los belgas, la segunda con los holandeses, la tercera con franceses. Y hago mención de eso porque cuando uno se ponía, ellos queriendo saber del país y uno queriendo saber también de ellos, pues uno empieza a ver también cómo lo ven y cuál es el registro que tenemos de país. Y después en coordinación para toma de decisiones, pues también aprendí a gerenciar algunos elementos, así le llaman en inglés, le llaman a esos cargos. Y bueno, fue un muy buen laboratorio. De ahí terminé, bueno, en medio de eso yo he hecho viajes a estudiar a otras partes, estuve por ahí en Inglaterra estudiando inglés. Luego de que terminé en Buenaventura, me fui también 5 meses a estudiar a Trinidad y Tobago, una isla caribeña, y a desconectarme un poco de este mundo y poderme reorganizar. Al llegar acá estuve 9 meses en Cali, trabajando con OIM, una
trabajo puntual con bienestar familiar. Y luego me volví a enganchar para que me enviaran un proyecto en Caquetá, en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y todo esto, que era emblemático, acordate, por lo que ocurrió en el año 1998, que fue la zona de despeje en el proceso El Caguán. fallido que hubo el Caguán. ¿Sí? Viví en San Vicente del Caguán y en Cartagena del Chairá y toda esta zona. Para mí también era, por el punto de vista Un reto. social, político del país, era muy interesante. Fui a coordinar allá un equipo con un reto enorme. Y estando allá, me dicen, Juan, por tu perfil en cultural y todo ese aspecto, queremos que vas a trabajar a Tumaco para que montes la estrategia de intervención de salud mental con un enfoque comunitario. Entonces, ya trabajaba con el coordinador, era un médico amigo mío colombiano también, entonces nos fuimos a montar el proyecto. Yo estuve 2 años y medio allá, una experiencia muy enriquecedora, bastante de trabajar en las comunidades, en las comunas, aprendiendo de la afrocolombianidad, aprendiendo de la gente, sintiéndome parte. Una de las cosas que empecé a notar es que yo como que me mimetizaba con esos lugares y me terminaba sintiendo y me hacían sentir como si yo fuera de una parte de ellos. No es lo mismo, pero sí una parte, en lo que le llaman esto de lo de MIC y lo de PIC. Pueda tener como las dos visiones, porque yo conocía mi postura al principio, pero en las discusiones me terminaba conociendo la postura de ellos y eso modificaba muchas veces mi postura de cómo elaborar el conocimiento frente a lo que es esta realidad social que ellos viven. Con todo, o sea, con el conflicto como tal, porque pues, básicamente ha sido por conflicto que le he dado la ronda aquí a Colombia, pero también en su idiosincrasia, en su comida, en su folclore, en su manera de ser, pues, vincularse de una manera con esta gente tan especial, pues, de todas estas zonas. Eso fue más o menos como mi proceso acá, en Colombia. Luego, con esta misma organización, bueno, hubo cursos también para ir a otras partes, pero particular para ir, en una época me dicen, bueno, ¿te vas para Sierra Leona o te vas para Sudán del Sur? Sierra Leona estaba en pleno estallido de 2015 de lo del ébola. Y yo ya trabajaba en un proyecto de tuberculosis multidrogoresistente con mascarilla y toda esa vaina. Y yo dije, no, yo no me voy para allá. Entonces me fui para Sudán del Sur, alcancé a estar un corto tiempo realmente, fui allá. Es el país más joven del mundo, está abajo de Sudán, pero es un país muy inestable, con muchos conflictos, con picos de violencia muy grandes. De hecho, estando allá, nos tuvieron que evacuar, yo alcancé a hacer una pequeña intervención con los compañeros de ciertas zonas, porque hubo unos ataques y bueno, hubo unos procesos muy complejos para la organización, pero para la población civil. Alcanzaron a sacar a algunas personas, alcancé a hacer apoyo con algunos compañeros locales, sudaneses, pero luego me dijeron, no, hermano, chao. Entonces me mandaron a Palestina, a Jerusalén, eh, elegantísimo porque hay un punto que me ha gustado mucho en la historia, y este lugar es un icono de la historia, al menos de Medio Oriente y Occidente, hermano. Old City, la ciudad vieja de Jerusalén, no solamente tiene las tres grandes religiones, pues el judaísmo, el cristianismo y el islam, con mezquitas, con sinagoga y bueno, con el muro de las lamentaciones y con iglesias, allí está donde enterraron pues a Jesucristo, sino que también había una iglesia ortodoxa griega, la iglesia de los armenios, o sea, es una cosa, pero no, eso yo, El mundo espiritual, globalmente hablando, confluye ahí. sí, y la sensación de caminar esas calles y todo pues en la ciudad vieja, en la centro histórico, es como se llamaría correcto en español de acá, es un centro histórico hermoso. Que Y conecta el conocer mundo entero. total, total. Y lidiar y aprender con compañeros de allá, entré en un momento muy crítico para la organización y para con el equipo, pero aprendí muchísimo. Luego me devolví y al tiempito
pues volví a ir, pero para más al sur, a una ciudad, porque Jerusalén está dividida en dos, la del este y la del oeste. La del oeste es judía y la del este, pues es Musulmán. la árabe. No, árabe, porque es que los árabes son islámicos y cristianos. Entonces, ellos son, pero son árabes. Entonces, Jerusalén es básicamente las dos. Hay iglesias, pero también hay mezquitas y todo este aspecto. Pero son un poco más occidentalizados. La gente, las vestimentas, las mujeres, bueno, algo así. No, no mucho, pero es lo más occidental que uno puede encontrar, digamos, en esta zona. ¿Es en Hay esa área hermano, donde está la mezquita de Omán? sí. ¿Ah, cuál? ¿Es en esa área específica donde está la famosa mezquita de Omán, que es considerada la más grande del mundo, No, está del mundo árabe? esta mezquita, se me olvidó el nombre, que es dorada, la Domo, se me olvida el nombre de esta mezquita. Tiene las dos grandes mezquitas ahí en Jerusalén, que está la de Mahoma, donde se dice que es esta, en donde dicen que él llegó ahí en su caballo y subió al cielo, que es la mezquita que ha traído problemas porque los judíos reclaman que antes de esa mezquita, en el siglo VII, antes del siglo VII eso pertenecía a los judíos, entonces que llegaron los árabes en la invasión musulmana En la y invasión. montaron ahí, y montaron la mezquita esta. Y está Al-Aqsa Mosque, mezquita de Al-Aqsa, es que le llaman. Es muy, muy, muy famosa ahí en Jerusalén. Pero luego me mandan a Hebrón. Yo había pedido a coordinación de que yo no quería ser coordinador, porque como coordinador uno tiene que hacer mucho trabajo administrativo, recursos humanos y todas esas cosas que es bueno, pero a veces no me permitía la proximidad con la gente. Y a Hebrón sí me mandaron, me vas como psicólogo de terreno. Sin embargo, me tocó apoyar al equipo de Belén, Bethlehem, como por 2 meses, algo así. Entonces tenía la opción de trabajar los jueves en Belén, trabajando con el equipo, y en Jerusalén, en Hebrón el resto del tiempo. Un equipo muy interesante, tengo muy buenos amigos y muy buenos contactos allá en Hebrón. Aprendí en esa época, ya estaba con un nivel muy básico, pero tenía algunas cositas de árabe, porque pagábamos clases y además como yo hacía consultas con mi traductora, entonces ella le hablaba en inglés, perdón, en árabe, y ella me hablaba en inglés, entonces yo le hablaba en inglés y ella en árabe, pero ya por el árabe yo iba arrancando a entender cositas, y entonces yo, uy, ¿cómo así? Y como era todo lo cultural, pues yo andaba muy fascinado porque, ¿cómo así? Entonces, ¿qué dice el Islam, los musulmanes? ¿Y cuál es la tradición? ¿Y cuál es la historia del conflicto? ¿Qué pasó en esta zona? Bueno, entonces fue un gran aprendizaje, digámoslo así, poder trabajar, hacer aportes con la visión de lo cultural. Pues yo aprendí también muchas cosas de que esta sociedad no es una sociedad como la nuestra, individualizada, en lo que en psicología cultural le llaman el yo referencial. Es un yo de mí mismo, de yo hice, yo me volví, yo soy doctor, yo tengo familia, sino que es un yo indexical, es un yo de familia. Es que mi éxito es para la familia, y entonces hay una, Yo comunitario, algo así. sí, sí, todo. De hecho, los conflictos no los desarrollan algunas veces el Estado no se mete, sino que y conflictos serios, difíciles, lo manejan las familias. Entonces, conocer todo eso era muy bacano, muy, 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 muy chévere. Y ya después llegué acá, de nuevo, a Colombia, bueno, se me ha olvidado contar por ahí que hice una intervención de emergencias en Ecuador, al día después del terremoto, y entonces me tocó estar una semana después, y yo he estado en Colombia en lugares donde tiembla es muy duro, pero nunca he sentido las réplicas que sentí allá por una semana. Eso era una cosa muy intrépida de la vida, pero también de cómo poder colaborar en un lugar tan desastroso, en un lugar vuelto nada, un lugar donde por donde pasaba olía mortecina de seres humanos pues, muertos y todas estas cosas, en Pedernales, por ejemplo, un lugar allá en Ecuador. Digamos que todo este recorrido
me ayudaba a ir haciendo elaboraciones, comprensiones en las supervisiones con los compañeros, en las escrituras, que pues yo iba escribiendo algunas cosas. Yo siempre fui, dentro de la organización, me gustaba formar personas y me gustaba mucho la supervisión y la asesoría, porque era muy de colega a colega. Yo aprendía de la supervisión y mis colegas también, inclusive hay veces sin ser supervisor terminaba siendo de supervisor, porque entonces me decían a mí, vení, explícame esto, bueno, o vení, yo te cuento este caso, y era porque pues, yo quería aprender, entonces no, caminaba tal, y yo aprendo también ahí. Eso me ayudó mucho y llegó ya el tiempo donde empecé a pensar que podía salir. De hecho, recién llegaba aquí a Colombia, llegué en agosto y en septiembre se fue el terremoto en México y me diagnostiqué, está listo, me escribieron, bueno, señor, vienes para acá, mándanos todos los datos para el avión, estos datos a Barcelona y estos datos a México. Y yo, hey, espérate, no, yo estoy en un asunto también familiar y personal, tenía que cuadrar algunos asuntos también míos, ya de mi vida personal, que también hace parte pues del reto que ha significado tener este tipo de vida. Y entonces decidí quedarme y entré a la academia. Había tenido la opción de trabajar en una universidad un semestre en la academia, me pareció chévere, pero ahora he estado en volver a la Universidad del Valle, trabajar la docencia, estar dentro del campus de la universidad de nuevo, pero esta vez en calidad de docente. Yo siempre había pensado, para volver a la pregunta que hiciste inicial, de quién sos y cómo te has formado y esas cosas. Cuando yo estaba en la universidad, yo decía, yo quiero ser profesor, pero no ya. Yo no quiero transmitir teoría. El que lo hace muy bien. Yo quiero Querías vivir los trabajar, conceptos primero, querías quería materializar los conceptos ir a ver y la una vez vida. ya tuvieras concreto el significado de ello, poderlo transmitir, algo así como lo podría yo Sí, es algo que yo interpretar. descubrí después que le llamo yo de la práctica al concepto. De hecho, me pasaba mucho en la universidad. Yo, para entender las posturas teóricas que yo tenía que verlo con casos. Empezaban a hablar la teoría y yo, ok, pero, ok. El caso, ¡pran! Claro, me lo ilustraba. Ese tipo de lógica es lo que yo entendí que para yo poder después dar clases y transmitir algún tipo de conocimiento, tenía que vivir y vivirlo y conocerlo y leerlo, si querer conceptualizarlo como fuera. Y ese ha sido una muy buena herramienta de trabajo con los chicos, porque con los chicos no es la teoría y no es el concepto ni la teoría per se. De hecho, hay veces y hay textos que hay que leer que son bastante áridos. Yo se los ilustro con casos, miren, aquí, acá, acá. Entonces, esto a los chicos les agrada bastante, a los estudiantes, porque, ya Es entendí, más entonces aterrizado. sí, es una forma de construir un conocimiento, ¿no? Obviamente, el reto que yo tuve fue venir de trabajar con psicólogos, con psiquiatras, con médicos, con enfermeros, todos profesionales, con maestrías, con especializaciones. Inclusive en una época trabajé con una colega psiquiatra, doctora, doctorado, y pues, alto nivel. Y era una cosa interesante. A venir a pregrado es todo un reto, porque claro, el estudiante no tiene esos conceptos, entonces con los colegas que ya están egresados y que pues ya vos el concepto lo tienes, solamente los movilizás en ciertas cosas para la formación. Con el estudiante es que tenés a la persona apenas arrancando. Entonces, en esa iniciar conocimiento ha sido como el gran reto, digamos, de este tiempo como tal. Ahora permíteme una oportunidad para, muy interesante esto que nos has descrito hasta el momento, es apasionante, es muy detallado también, como los demás compañeros que han compartido también sus áreas de trabajo. Lo tuyo es bien particular por lo que tiene una amplitud en lo que tiene que ver con las ONGs y has recorrido medio mundo, diría yo, con este recorrido que hiciste por estas tierras lejanas y también noto medio país. O sea que es, y no es algo geográficamente significativo. Ahora, se me complica pensarlo cómo lo has estado trabajando hoy en día, desde la virtualidad, porque lo tuyo de ser tan en el terreno,
en el campo y en el contacto cercano con los participantes de todos estos proyectos, de todas estas formalizaciones, ¿cómo lo haces hoy en día? Y, por ejemplo, en la educación, porque ahora eres maestro universitario, regresas al campus, regresas a tu alma mater, a poder sembrar todo ese conocimiento de las nuevas generaciones, que es una de tus pasiones, pero específicamente cómo lo estás manejando desde la virtualidad, con todas las complicaciones que eso conlleva. Pues cuando arrancó esto de la pandemia, estábamos finalizando semestre. Entonces, el modelo que yo trabajo con los chicos es muy participativo. O sea, ellos se tienen que implicar una serie de actividades y tareas todo el semestre. Yo no hago calificaciones de parcial, final o trabajo final y tal, sino que ellos van participando y coparticipando en el modelo de pedagogía vygotsquiana, digámoslo así, de la zona de desarrollo próximo. Ellos dan una parte entre ellos y hay una parte donde el que sabe un poco más jalona y clarifica. Esto ayudó mucho o ha ayudado mucho porque ofrece dinamismo y no es cátedra per se. Cuando hay que entrar a dar puntualizaciones, pues hay un trabajo fuerte que hago pues yo, pero generalmente la interlocución es con preguntas. Esto y cómo es allá. Pues debido a mi forma de pensar, uno puede hablar muchas cosas y descrestar mucho a mucha gente, decir muchas cosas. Y esas elucubraciones pueden ser muy buenas. Hay gente que lo hace de maravilla. Pero hay veces a mí siempre me queda la preocupación de qué tanto la otra persona está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Entonces uno puede decir muchas cosas y ya la persona te hace el ajá, ajá. Y queda uno con la sensación de no, eso ya lo dimos. Hijo de puchi, que después uno da cuenta que no, ¿cuál lo dio? La persona lo comprendió de otra manera, o se quedó con una duda y nunca la trabajó, o sencillamente esa no la cogió. Entonces, el estar muy al lado de los estudiantes, el estar muy pegado con la pregunta, con el acompañamiento, si bien el modelo virtual no lo afecta mucho porque los chicos siguen allí y se presentan y cada uno participa y tal, sí era mucho más fuerte en presencial, porque en presencial yo estaba viendo y también veía cómo ellos interactuaban y además se interesaban mucho. De hecho, a veces me toca reducir un poquito el tiempo porque casi siempre las clases se extendían un poquito y bueno, a la hora de almuerzo no me quedaba mucho o se extendía media hora más porque los estudiantes se seguían en la preguntando y preguntando y toda la cosa. Ha sido un reto. Yo lo que pongo es a través de películas. Entonces hay textos, hay películas y hacemos discusión. Entonces, que es como el concepto aplicado en una situación. ¿Ya? Un poquitico como la metodología que planteaba, que se postuló en algunos aspectos de Brunner, de contexto situado. Entonces, a partir de un contexto particular, se puede acercar a un concepto o a varios y de ahí empezar a buscar enlaces con otros conceptos, con conceptos previos que estaban en el conocimiento de los estudiantes o con elementos que apenas están adquiriendo. Entonces eso ha sido pues toda una, echarle cabeza muy bien en la minucia de los estudiantes. Lo que he sentido al menos es que los estudiantes casi no faltan a clase y hay unos que son de 7 de la mañana, entonces es un buen indicador que se madrugan y están en la clase. Sí, no, me ha exigido a mí mucho también conocer de la virtualidad y entonces que el MIDI, que entonces el campus, y que cuelgue acá y que no sé cuánto. Y ahí estoy pensando es cómo va a montar hay un taller parcial que va a ser con una película que tiene que ver con elementos clínicos pero hay unos tiempos para que alcance los estudiantes a mandar y se cierre. Entonces, digamos, ahí en ese punto he Ahí tenido en que ese ir punto aprendiendo. creo que entra la parte de los retos en sí. ¿Qué retos se vislumbran a partir de ahora precisamente para que lo comiences a articular y reflexiones al respecto? ¿Qué retos puntuales para ti como psicólogo apasionado por tu carrera y para los psicólogos en general tú vislumbras, tú alcanzas a percibir
desde hoy en día? Pues conocer mejor los artefactos, las herramientas. La psicología cultural lo que me ayudó y me aportó muchísimo a entender al humano en la evolución, y no solamente en lo puntual, es que nosotros evolucionamos de una manera muy particular, es porque creamos artefactos que al crear esos artefactos nos transformaron nuestras mentalidades también, y al haber transformado nuestra mentalidad generamos nuevos artefactos y así. Entonces, la virtualidad es un artefacto que estaba hace ratico, no ha tenido la opción tan fuerte de tener un protagonismo, pero un elemento coyuntural que no va a ser corto. La última pandemia fueron 2 años, con 50 millones de muertos, y trajo unos efectos enormes, y creo que el artefacto ciencia en este momentico está que no sabe qué hacer. Lo único que uno puede hablar es por estadística, por epidemiología y por historia, serán 2 años, pero estos 2 años nos obligan a nosotros a hacer esos ajustes, a acercarnos más con estas herramientas, a ver cómo las podemos facilitar. Ve, hay una cosa también importante en esto del saber, y es que los chicos de hoy vuelan. Entonces yo les pido muchas veces asesoría a ellos, venga, y tal, no, profe, venga, que esto es y los pelados en una muy buena onda de intercambio con el profe, te ayudan, te colaboran, mira que ahí está, no sé cuánto, ahí, bueno, entonces en esa querer conocer también, hay una proximidad pues con los chicos que también hace que ellos sientan como que se involucran, que están ahí, y no para esperar una nota ni nada así, sino porque se van como apasionando. A veces te dicen, profe, yo me vi tal película, yo vi qué tal cosa y qué tal si trabajamos, y no, pues Se vení, yo lo van, reviso se y van bien. contagiando de esa pasión tuya que les transmites, así lo veo yo, porque eres un ser apasionado desde joven. Sí, ¿Cuál es hay una mayor pasión que prevalezca sobre el resto de vainas, de aspectos que te han apasionado en la vida? ¿Hay una que prevalezca? ¿Qué te apasiona tanto en un fuerte nivel? ¿Cuál es tu mayor pasión? no, el conocimiento, el saber, en general. Eh, Eso me agrada mucho, el conocimiento, el querer saber, el poder todo el tiempo, entre más conoce uno, más se da cuenta que necesita conocer más, porque hay más cosas. Entonces esa sensación pues me hace muy apasionado con mi trabajo, con mi estudio, pero también en mi vida personal, digámoslo así. Y cuando digo conocer, no es solamente de la parte cognitiva, sino de relacionamiento, con la familia, con la pareja, con las niñas, y esto aquí, cada cosa de reto, de alguna manera, para mí implica querer conocer y saber, y ahí hay una pasión enorme, digamos. El punto más fuerte en términos de la pasión, pero lo pongo como un ideal, que no sé si llegue a dar, es el trabajo con la gente, para que haya un mejor futuro. Pero lo pongo ahí porque también sé, por humanidad, de que nosotros los humanos somos lo que somos. No, no va a haber nunca un mundo ideal. La civilización no significará, esa dicotomía de civilización-barbarie no significará que como humanos aprendamos a vivir mejor y sin guerras ni conflictos, porque ese es el otro punto que me agrada a mí conocer, dentro de ya la parte de vida, tiene que ver con las culturas, pero con los momentos tan particulares de violencia que tiene la humanidad. Digo tan particular porque es muy, muy frecuente. Entonces, esa es otra de mis pasiones. Y la otra gran pasión para mí, y que no ha sido sencillo de lidiar, es el trabajo humanitario. Ese trabajo de estar al lado de la gente, con la gente, dándole cara y ayudando en situaciones muy críticas de la gente, frente a actores armados, frente a... Me ha tocado dar, pues poner la cara y el pecho y ve aquí esto, lo otro, por obvias Una razones visión no, altruista, de conexión. no lo quisiera ver altruista del todo, yo diría más bien como una visión humana, porque yo como que logro entender muchas cosas de la desprotección, del desamparo y las dificultades de la gente. Y hay veces uno
con las investiduras que dan instituciones, lugares, momentos, uno puede estar haciendo ahí un lugar presencia que ayude a que al menos bajo ese momento y ese parámetro no ocurran ciertas cosas. Eso no siempre pasa. Como te decía, en Sudán del Sur hay una modalidad que de hecho se vivía dentro de campos de la ONU, de campamentos especiales, porque no había forma y era ¿cómo se llama eso? Bueno, lugares especiales donde se tienen que vivir porque las balas, eso, ahí no respetaban nada de nada. Hay lugares donde sí se puede vivir con cierta dignidad humana y ayudar también a otro que está en un momento muy crítico. Esa sensación, hermano, que se siente cuando hay un logro de esos, bien sea una persona de varias, eso no tiene precio. Es de las cosas que no he podido sentir en otros campos de la vida. Cuando estás colaborando, cuando estás con las personas y la gente se recompone, sale adelante, se reorganiza. En Ecuador, me acuerdo después yo estuve como unos 10 días y en las últimas sesiones que trabajaba yo coordinando con mi equipo, una señora ya de edad nos sorprende una anécdota muy interesante. Dijo, gracias por venir acá, a lo mejor ha sido eso. Pues está bueno un trabajo donde hemos organizado con ellos cosas para que se puedan organizar, vivir mejor en algunas condiciones, también trabajar la parte psicosocial. Digo, porque ustedes se vienen de otros lugares para hacer otras cosas, pero vienen acá donde no hay nada, donde la gente está teniendo eso. Yo te digo, la sensación de solidaridad, wow, es muy, muy, muy apasionante en ese aspecto. Que Me obviamente identifico con me eso. recoge, dale. Me Ah, identifico plenamente con eso, sí. me recoge El en aspecto que todo mencionas de la eso, solidaridad. me recogen en todo eso de la filosofía, de la esencia y la existencia del humano. O sea, inclusive va más allá de la psicología, para decírtelo. Va en aquellas cosas y en esos momentos particulares que yo de joven, antes de estudiar Derecho y cuando estudiaba Derecho, leía en filosofía y veía en la vida. Entonces, eso llega y cala. Yo me acuerdo los pagos de la gente en Palestina, por ejemplo, unos casos complejos, pues con toda la situación de allá. Y cuando la gente se está recomponiendo de ese momento difícil, como te ofrece. Yo me acuerdo de una señora que tuvo pues, un duelo por un hijo de ella y ese proceso estaba súper congelado. Y empezamos fue como a hablar de otras cosas y ella empezó a mejorar porque también se trabajó con otro hijo ahí. Y yo empecé a preguntarle por la comida de ellos, ella empezó a preguntar un poco Se empezó a movilizar muchas cosas. Un día me dijo, quiero invitarlo a almorzar acá. Y para eso es una ceremonia, además que me lo decía la traductora, esto no lo acostumbran a hacer ellos, lo hacen a la gente que es de acá, al extranjero no tanto. Yo me erizaba, pues yo decía, no, yo claro, yo vengo con mucho gusto, yo quiero saber de ustedes y aprender. Ayer mostraba eso y cuando me fui, me entregó un poco de hojitas de parra, que es una hojita como de una uva que hay allá con la que hacen un plato que me fascina, un plato árabe muy sabroso. Y me regaló un poco de eso. Me dijo, vea, tómeselo porque ya me iba, ¿no? Y ya estaba yo haciendo el cierre. Tómeselo para que se lo prepare a su familia. Esa vaina, eso no tiene precio. Eso te coge Algo y impresionante, dice, esto impactante. es muy, muy, muy importante porque además somos muchos muchos no, somos grupos de personas, ojalá fuéramos más, porque tienen una visión diferente de la vida en términos de que a veces los conflictos se arman por otras cosas, por asuntos utilitaristas y por otros elementos, pero el estar allí en esos lugares para esa población, no importa si es de aquí o de allá, es un ser humano, esa visión de ser humano en el trabajo humanitario lo he sentido y lo trabajo un poco con mis estudiantes y a alguno le va mal, pues uno es solidario y ayuda en ciertos elementos y es muy bonito,
Pero ese punto a veces he hecho en falta. A veces le he dicho a En mi esa, esposa, pre- precisamente en esa línea de pensamiento, Juan Carlos, el Juan Carlos Torres, psicólogo en esencia, psicólogo clínico, psicólogo social, psicólogo cultural. Pienso que ahí hay un resumen muy interesante de esos matices que te han apasionado. Y tú inclusive lo dices en el anterior planteamiento cuando te pregunto ello. Lo primero que mencionas respecto a lo que te apasiona en la vida es el conocimiento, el saber. Y queda claro a lo largo de esta interesante entrevista que has utilizado muchos recursos, eres muy recursivo. Respecto a eso, entonces, puedes mencionar qué saberes has utilizado, te han aportado a ti en la construcción de ese Juan Carlos, psicólogo comprometido con la gente. sí, y ha sido los saberes que construí gracias al haber tenido la historia personal que tuve. Y es los saberes de los gestos, de las palabras, de cómo alguien se vuelve persona. Y yo tengo como esa habilidad de hacer esa lectura de la gente, de las personas. Inclusive me ayuda a relativizar muchas veces mi postura o la de otros en, 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 en una línea que permite algo que llama conexión. Entonces, yo diría que ¿cuál habilidad? Esa, que ya también se puede teorizar, por ejemplo, cuando trabajaba en el distrito de Agua Blanca y nos llegaban los pacientes con unos diagnósticos médicos o psiquiátricos muy técnicos, y le uno le pregunta a la persona, ¿usted qué tiene? Yo tengo tal, tal, tal. ¿Y usted sabe qué es eso? Y el ayudar a descifrar, el hacer de puente, para decirte lo que me resume muy bien, el hacer de enlace entre el saber popular, la psicología popular y la psicología o el saber técnico, ese ha sido una cosa que he desarrollado yo en mi vida, pero también la he movilizado mucho en mis equipos de trabajo, trabajar muchísimo esos diálogos de saberes y termina uno en una conexión, como te decía, yo no lo voy a decir mágica porque no es mágica, pero una conexión con el humano impresionante. Por ejemplo, en estos países árabes, trabajar la psicología popular pega 3 veces más rápido que cualquier otra intervención, porque la gente habla y habla en refranes, habla o se sintetiza, sobre todo la gente antigua, en esa sabiduría que ya tienen las personas. De hecho, también lo vi Correcto. y lo aprendí con los indígenas. Una Mayor sabiduría de nivel de esta gente compromiso, de identificación y hay mayor adherencia y genera una mayor cohesión de grupo como total, tal. Se hace más total, comunitario. total. Esa es una de los trabajos que se ve. Yo pues tendría que pasar como 1000 ejemplos para contarte cómo trabajando en una comunidad como en Tumaco se logra hacer cierto elemento de cohesión comunitaria para poder trabajar los miedos de la población, pero empezar a trabajar las habilidades de ellos y cómo el que ellos puedan unirse para trabajar por su comunidad no significa para ellos, sino va a significar para los actores armados locales una amenaza, porque también hay un elemento muy particular de trabajar en Colombia y en ciertas zonas, y el tema del empoderamiento. Por esas palabras, en muchas zonas han salido personas, porque empoderar, los grupos sienten que los amenaza. Entonces hay que trabajar muy bien para que pues, no sea una amenaza. Eso no es tampoco atacarlos, eso ya será otro cuento, pero es como esta comunidad se puede recuperar. Entonces no solamente es un trabajo individual, sino colectivo, que también cuando se logra y cuando uno, sobre todo en ese encuentro con lo humano, cuando uno se lo encuentra en otros espacios y te hablan y te dicen, y hay un intercambio de querer ellos mismos, como de lo más genuino de ellos, mostrar algo, pues es Es impresionante la precioso, sensación, sí. valioso. En ese encuentro con lo humano que acabas de mencionar, ¿cuál consideras que es el mayor aporte tuyo, Juan Carlos Torres, el psicólogo que ha abordado varios aspectos, varios matices de la psicología como tal, desde lo individual hasta ir abarcando
lo que abarca el individuo en sí, que es lo social, lo cultural y lo folclórico, y hasta lo espiritual, lo religioso, todo allí, porque estás hasta en la cuna de la espiritualidad del globo terráqueo has estado. ¿Cuál es el mayor aporte que tú piensas que has hasta el momento realizado a la psicología como tal? Ay, aporte a la psicología, no sé, pero aporte con las personas con las que he trabajado, O a la gente, sí, correcto. y con mis compañeros de trabajo, colegas o supervisados, es a ser un investigador en el sentido de ser genuino para querer conocer al otro. Un investigador no policivo, sino de un genuino querer conocer al otro que está allá, a los otros que están allá, al que es diferente y en eso que es diferente, que tiene para hacer puente, porque hay cosas similares. O dentro de la diferencia, ¿qué es eso que es tan diferente? Y si esa diferencia soporta o no el vínculo. Con los equipos con los que he trabajado, eso creo, la mayoría de las veces se ha logrado. La gente, nos metemos en una cosa que también pasa es que cuando yo he sido supervisor o coordinador de equipos, termino siendo más como un formador. Entonces la gente va a mí para decir, mira que cometí este error, o no sé qué hacer, o mira para acá. Y entonces en ocasiones nos ponemos a pensar el caso, si no lo acompaño a la zona o al lugar donde está la dificultad y empezamos a intentar resolverlo como una especie de acertijos, como muy de ese espíritu de querer conocer y querer aprender. Yo diría que eso Y sería actuando a con las mucha personas, humildad de tu sí, parte, lo noto yo, actuando con mucha humildad, con mucha sencillez. sí, ese sería mi aporte, creo, pues pienso yo, no sé ellos, pero yo lo diría que podría ser mi aporte a la cuestión ahí, al trabajo. Eh, inclusive, pues, ¿qué ha pasado con colegas de otros lados? En donde en esas discusiones la persona, porque me pasó también como nacional en discusión con un extranjero, entendí un problema de aquí. Yo siendo extranjero ayudé también a una persona del otro país a entender una dinámica de su país que no ha entendido. Entonces, aprendí algo y después lo puse en práctica. Entonces, eso ha sido más o menos la herramienta que yo Ex- diría. Excelente. Se me hace fabuloso, sinceramente, te agradezco tanto en el alma, la verdad. Todo esto que has compartido tan interesante, tan rico, tan detallado, que me ha impresionado aún más, porque conocí muchos aspectos tuyos, debido a que en muchas oportunidades interactuamos por medio del deporte, por medio de estudiar contigo hasta en tu casa, de realizar hasta una presentación para una clase en psicopatología con Ricardo Perea que nunca se me olvida. Todos esos aspectos son fabulosos desde lo anecdótico y ahorita que conozco más lo profesional tuyo, que ya veo cristalizado el Juan Carlos Torres Maduro, comprometido, serio, me fascina escucharlo, aunque estoy en lejos, pero virtualmente tengo esta oportunidad de recibir toda esta fabulosa información de tu parte, lo cual agradezco porque lo hablo a manera personal, pero esto es un contenido valioso para nuestros demás compañeros del grupo, de nosotros, los que iniciamos carrera juntos, para estudiantes de ustedes, los que son maestros en Cali, puntualmente hablando, y hasta en otros lugares en los que realizan labores profesionales o labores hasta muy sencillas, muy particulares, muy técnicas, muy operativas, qué sé yo, porque no todos tenemos la fortuna de realizar un trabajo tan detallado, clínico, educativo, social, cultural, como algunos de ustedes, quizá algunos tomamos otro rumbo, más técnico, más organizacional, más desde la productividad y demás, aspectos quizás que no son tan profundos, pero igual nos conecta, porque la psicología como tal genera un aporte independientemente del área o del enfoque. Eso sí es claro. Y gracias, Juan Carlos. De verdad que con mucha humildad te digo, es un material muy interesante el que nos has compartido. Muchas gracias por aceptar este llamamiento, esta invitación. Y esperamos que todos ustedes, los que están escuchando en estos momentos, cuando esto sea compartido, vivan esto con gran intensidad. Toda esta experiencia, todo este bagaje, toda esta
humildad de este ser humano, de Juan Carlos Torres, para que aprendan en distintas perspectivas el compromiso de un profesional con su área de trabajo. Muchas gracias, de veras, Juan Carlos, y seguimos en contacto y obviamente gracias también a los que nos escuchen por sus comentarios, ideas y demás, porque esto adquiere un carácter público como tal. Muchas gracias, Juan Carlos, y saludos y abrazos a tu querida familia. No, Albert, muchas gracias a vos también. Creo que, como dije iniciando el video, este escenario, pues obviamente yo compartir, pero también de yo estar escuchando las historias de nuestros compañeros, nos ayuda mucho a ver cómo ha sido el trayecto de cada quien, cómo la universidad impregnó en nosotros un gran componente y cómo de alguna manera nosotros con esto que hacemos hoy le devolvemos pues a la universidad o a la vida parte de lo que hemos logrado, ¿no? Correcto. Gracias y saludos a todos y seguimos en contacto. Vale, así quedamos. Un abrazo. Igualmente.